Hola a todos, vamos con este segundo video en el marco de la asignatura de planeación, perdón, de la asignatura de gestión administrativa y financiera, y vamos a hablar en este momento de planeación estratégica. El primer módulo, el primer bloque, perdón, dialogamos sobre lo que es la organización entendida de manera sistémica, de manera estructural. Ahora, toda esa mirada sistémica, el reconocimiento individual, el planteamiento que cada uno hace respecto a lo que es la institución en la que trabaja, la que conoce, la perspectiva de futuro, nos sirve para este escenario de este segundo módulo. Voy a compartir pantalla donde vamos a visibilizar lo que es el tema de planeación estratégica. Y arrancaremos con unas pequeñas definiciones. Lo primero es que esta primera definición, la planeación estratégica es el proceso mediante el cual una organización define su diferenciación. Eso es un elemento muy importante porque la diferenciación de la organización es el elemento clave para poder permanecer en el tiempo, para poder realizar esas distribuciones a futuro del querer ser y el deber ser de la organización. ¿Dónde se define eso? En la visión de largo plazo, en el marco misional y definiendo estrategias para alcanzar esa diferenciación. Entonces, estrategia es definir la diferenciación, definir la visión de largo plazo, definir las estrategias de futuro con las que se busca alcanzar esa visión de largo plazo, esa diferenciación, y analizadas, por supuesto, desde un diagnóstico institucional de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es una mirada inicial, pero esta planeación supone la participación activa de todos los actores organizacionales. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, este ejercicio de obtener permanentemente información sobre los factores claves de éxito, sobre el monitoreo permanente del entorno y, por supuesto, hacer ajustes en la gestión, y ese es el gran reto del gerente educativo. La planeación tiene tres niveles, como ya lo hemos mencionado también: el nivel estratégico, el táctico y el operativo. A nivel estratégico hablamos de la planeación corporativa, los principios, los valores, el marco misional, es decir, todo el elemento teleológico de la organización. Cuando hablamos del elemento teleológico de la organización, estamos hablando del deber ser de la organización, en el caso de nuestras instituciones educativas, por supuesto asociadas al marco de formación y a todos los elementos consolidados del trabajo con la comunidad. Y allí se definen los objetivos estratégicos y los proyectos macro que se quieren trabajar. A nivel táctico, tenemos todo el ejercicio de la misión funcional, es decir, la definición de estructuras organizacionales, estructuras orgánicas, marcos funcionales, manuales de funciones, de procedimientos, marcos normativos, todos los elementos que permiten que la estrategia diseñada se pueda bajar a una estructura de funcionamiento organizacional con las limitantes internas, con las disponibilidades existentes y, por supuesto, con un marco normativo que lo rige. Y a nivel operativo, toda la parte de lo que son ya estrategias específicas, planes operativos, planes de acción, la mirada más de corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel estratégico se define desde la alta gerencia, desde la alta dirección, los consejos directivos de las instituciones educativas, los consejos superiores de las universidades, la mirada de largo plazo, los proyectos estratégicos, los proyectos educativos institucionales. Ya a nivel táctico son las áreas funcionales, unidades académicas, unidades administrativas. Todo este ejercicio se piensa a nivel intermedio, los cargos intermedios de la organización. Y a nivel operativo, pues por supuesto la mirada más de corto plazo, más enfocada en el hacer. Esto tiene, por supuesto, unas fases esenciales, una mirada diagnóstica que se piensa desde dónde estábamos, de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra razón de ser, y se avanza hasta plantear el dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Y esto, por supuesto, lleva consigo la operacionalización, que es todo el elemento asociado a presupuestos, planes de acción, marcos de gestión, cuadros de mando, cuadros de control, que son los elementos asociados al seguimiento a la estrategia, el seguimiento a la operación de la organización. Entonces, inicialmente, en estas primeras partes, el direccionamiento, el diagnóstico definen el deber ser con base en lo que somos y lo que tenemos. Se hace la formulación de largo plazo y al poner en marcha, pues se hacen, por supuesto, los ejercicios de seguimiento y control. Ustedes tuvieron una asignatura en el primer semestre que fue asociada a formulación de proyectos y trabajaron bajo una metodología que es la metodología de marco lógico.
esta dinámica tiene una lógica de trabajo similar a esa, solo que enmarcada no en una formulación de un proyecto, sino en la formulación de la estrategia organizacional. Partiendo de ese diagnóstico, entonces, tenemos el análisis interno de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que busca mirar cada una de las unidades internas para repensarse, analizarse, identificar cuáles son esas variables de medición clave y, por supuesto, plantear cuáles son los retos que se tienen a nivel de esas unidades. Pero también un análisis del entorno asociado a los elementos de carácter político, económico, social, cultural, ambiental, tecnológico, organizacional, gremial, todos los elementos de contexto que pueden afectar el adecuado funcionamiento de la organización. Ese direccionamiento estratégico está asociado, por supuesto, con base en el estado actual, a una misión, una visión, ese foco estratégico y unos indicadores de gestión estratégica, y la formulación ya lleva consigo el despliegue de objetivos, que es toda la mirada en cascada, o como en el marco lógico, toda la mirada de propósito, componentes y actividades a desarrollar. Y esas últimas, que son las actividades, pues por supuesto, están en la operacionalización, que se acompañan de metas, de tiempos, de responsables y de recursos, un elemento muy importante sobre el cual se puede hacer seguimiento posterior, que ya es la parte concreta de proyectos. En todo ese marco, como ya lo mencionábamos, el punto de partida, el diagnóstico, el direccionamiento, la formulación, la ejecución, el seguimiento y control y toda la socialización como tal, y la retroalimentación permanente, ya que los procesos de planeación son procesos vivos, se formulan en el largo plazo, pero hay que irlos revisando permanentemente. Hay un elemento central, esencial, que es el punto de partida, y es la definición o redefinición, según sea el caso, de los principios y valores corporativos, que son como los ejes centrales de actuación de la organización. Cuando hablamos de principios y valores corporativos u organizacionales, estamos hablando de creencias que están en torno a lo que la organización profesa, lo que la organización quiere. Es el marco de referencia del proceso de planeación y es la parte integral del sistema de creencias, y de allí se desprende todo el tema de cultura organizacional. Es decir, si entre los principios estamos hablando, por ejemplo, de solidaridad, pues por supuesto la organización debe ser solidaria, los funcionarios o los colaboradores de la organización deben tener esa característica en su personalidad, en su forma de ser, y la deben desarrollar en todos los elementos que pongan en marcha como organización, pero también como individuos. Adicionalmente, esos principios y valores son los elementos centrales para la definición de los propósitos organizacionales, las metas y los proyectos. Y quiero plantear este ejercicio de Peter C. Waterman, donde se identifican 7 creencias administrativas que se plantean siempre como elementos exitosos en las compañías según los altos ejecutivos. Primero, la creencia siempre en ser el mejor, es decir, en plantear la posibilidad de estar en ese liderazgo, de creer ese desarrollo positivo y que la organización pueda crecer en ese marco de gestión. Segundo, es la importancia de poder tener seguimiento en nivel de detalle a todos los desarrollos que haga la organización. Tercero, la importancia de las personas como individuos, es decir, el rol de los individuos, la importancia de entender que los actores involucrados son fundamentales para el desarrollo de la organización. Cuarto, la creencia en la calidad en el servicio superior, siempre enfocado en el usuario. Quinto, la creencia de que la mayoría de los miembros de la organización pueden ser innovadores, es decir, que siempre tenemos que tener un foco a la innovación, a la resiliencia, a la superación de los posibles fracasos y siempre con pensamiento creativo. La importancia de la informalidad es el sexto punto. Hablo pues de los canales de comunicación, eso lo veremos un poco más adelante. Y séptimo, la creencia explícita y reconocimiento de la importancia del crecimiento económico. Obviamente esto aplica para las instituciones que son de carácter económico, productivas. Para las instituciones educativas, pues no estaría este tipo de valor. Sin embargo, siempre se puede asociar a lo que es la generación de valor agregado, entendiendo esto como el crecimiento organizacional. Ya entrando propiamente, bueno, esta es una última definición en torno a principios y valores corporativos. Decir que una persona tiene un valor equivale a decir que tiene el convencimiento prescriptivo
y perdurable que una forma específica de actuación es preferible respecto a otras opuestas. Esto trasciende las actitudes y, por supuesto, se tiene que convertir en un elemento que permita influenciar a los demás. Por eso, los principios corporativos son el motivador esencial, el elemento central de movilización para la comunidad educativa en el caso de las instituciones educativas, o en términos generales, el movilizador de todo el ejercicio de liderazgo al interior de las organizaciones. Esta es la definición de Milton Rockets. De allí se desprende, como ya lo decíamos, el tema de cultura organizacional. Y es que el elemento de diagnóstico estratégico y la formulación de las estrategias y el direccionamiento tiene que estar enmarcado en la posibilidad de entender la cultura organizacional, qué tipo de institución somos, qué tipo de institución tenemos, y con base en ella poder formular cualquier apuesta de futuro, cualquier apuesta de crecimiento. Ya entrando propiamente en lo que es el direccionamiento estratégico, que es el elemento fundamental, vamos a trabajar el día de hoy lo que es la definición de la misión y la visión inicialmente. La misión es el propósito organizacional esencial. La definición de la misión es el eje fundamental que se debe socializar a todos los miembros de la organización para que lo puedan conocer, lo puedan construir, lo puedan identificar y, por supuesto, lo puedan apropiar adecuadamente. Debe hacer explícitos los fundamentos y principios de la organización, como ya lo mencionábamos, y busca consolidar la razón de su existencia, es decir, es la razón de ser de la organización. Señala las prioridades organizacionales y es, por decirlo de alguna manera, el objetivo central a alcanzar en el largo plazo. Allí se identifican las necesidades de los usuarios, pero también todas las necesidades corporativas asociadas al deber ser. En ese marco misional, pues se indican categorías de transformación, pero también se busca que sea muy concreta en torno a grupos de referencia, es decir, que se quiere como organización, como un todo, en la mirada pues, sistémica de la misma, pero también cómo se va a impactar positivamente a los distintos stakeholders, a los estudiantes, a los maestros, a los directivos y demás. De tal manera que la misión debe responder a la pregunta ¿cuál es el deber ser de la institución educativa para el caso de nosotros? Definir la misión permite, entre otras cosas, asegurar consistencia y claridad en lo que se va a hacer hacia adelante. Segundo, tener un punto de referencia para poder cualquier discusión zanjarla desde el deber ser de la organización, tanto en la planeación como en la ejecución de la misma. Vincular el compromiso de todos los miembros de la organización, el convencimiento, como lo decía en la definición de Rockets, el convencimiento proscriptor de que esa es la forma de actuar, y por supuesto obtener la lealtad de usuarios, proveedores y demás. Todos los grupos de referencia se alinean en ese ejercicio y así podemos contar con todos para un ejercicio colectivo de transformación organizacional. ¿Cómo se formula? Pues se busca que sea un ejercicio de la alta gerencia, pero también que se busque recoger los intereses de la organización y de todos los stakeholders, por supuesto. Debe estar asociado a un proceso de planeación, debe ser un ejercicio pensado, un ejercicio enmarcado en la visión corporativa, pero también enmarcado en el contexto real, en la mirada de futuro y en los escenarios tendenciales para el sector en el que se desarrolle. En nuestro caso, el sector educativo, pero también el entorno social, cultural y económico en el que se desenvuelven las organizaciones. Y, por supuesto, debe estar, como ya lo decíamos, vinculado el equipo de trabajo como un todo. Ya hemos hablado un poco de las preguntas que debe responder la misión, para qué existe, cuál es el propósito, cuál es la diferenciación, quiénes son los usuarios, cuáles son esos factores de diferenciación presentes o futuros, cuáles son los canales de comunicación adecuados, cuáles son los objetivos, los principios y cuáles son los compromisos de los grupos de referencia. Sobre eso volveremos un poco más adelante. Y el ejercicio complementario es la definición de la visión corporativa. Cuando hablamos de visión, hablamos de un escenario futuro deseado. Es un conjunto de ideas generales, algunas incluso de abstractas, pueden parecer utopías, pueden parecer elementos inalcanzables, pero proveen un marco de referencia de lo que la organización quiere y espera ver en el futuro, qué es lo que se quiere ser y qué es lo que queremos ser en el futuro. Esa visión señala el camino que le permite a la alta gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado en ese futuro que se ha planteado la organización. Es una definición de Humberto Serna Gómez, experto en todo el tema de planeación estratégica.
Y tiene unos elementos esenciales también, muy de la mano del marco misional. De hecho, se formulan muy articuladamente, yo diría que casi en paralelo. Es formulada por los líderes de la organización, tiene definida una dimensión de tiempo, esto es muy importante para poder trazar un horizonte alcanzable, es integradora y amplia en el sentido de recoger toda la organización, pero detallada en la concreción de objetivos de largo plazo. Positiva y alentadora, realista y posible, es decir, debe haber una consistencia en todos los elementos que la integran, junto con la misión y junto con los principios y valores corporativos. En ese sentido, pues el ejercicio de formulación igual responde a unas preguntas orientadoras. Aquí planteamos unos horizontes de tiempo, pero esto es relativo según el tipo de organización y, por supuesto, requiere también de la participación de los distintos usuarios, de los distintos stakeholders, para que los grupos de referencia se vean reflejados en la visión y de la misma manera pues se haga una apuesta colectiva hacia alcanzar esa visión corporativa. Quiero cerrar con esta frase que me parece muy bonita. Una visión sin acción es una utopía, pero una acción sin visión es un esfuerzo inútil. Esta frase es de John Baker. ¿Qué quiere decir esto? Que poder tener una mirada de futuro es muy importante, pero si no hay acción, si no hay un plan operativo, si no hay un plan de trabajo, pues eso será siempre inalcanzable, se convierte en una utopía. Pero trabajar, producir, avanzar permanentemente sin un norte común, sin una claridad de a dónde queremos llegar, pues va a generar un desgaste institucional, es decir, un esfuerzo inútil, ya que no vamos a llegar a ninguna parte. Y otra definición, esta es un poco más de carácter economicista, es una mirada de Peter Drucker, la formulación de la visión y la misión es la verdadera tarea gerencial, es la que marca la dirección y da consistencia al desarrollo organizacional. Es decir, que todo el direccionamiento estratégico enmarcado desde la misión, los principios y valores corporativos y la definición de objetivos corporativos es el eje central de ese reto del gerente educativo. ¿Por qué? Porque ese gerente educativo es el responsable de llevar la organización, de movilizar la organización con todos los actores que la componen a alcanzar la misión, a alcanzar la visión y, por supuesto, a dar respuesta a todos los retos planteados por parte de los grupos de referencia, es decir, por todos los stakeholders. Con este ejercicio, con estas dos frases cerramos este segundo video. Vamos a seguir conversando sobre el tema, haremos algunos ejercicios al respecto y, por supuesto, seguiremos avanzando en lo que hemos planteado como retos de este primer fin de semana con marco del módulo de gestión administrativa y financiera. Muchas gracias.